que Dios puede usar y porque hemos estado, porque sanamos a través de de oír la palabra nuestro estado espiritual y, y es importante que podamos tener la palabra correcta para poder ir en la dirección correcta. Entonces, sé que tanto el pastor Félix como todos hemos estado orando por este tiempo y aprovechando que ahora estoy aquí con el pastor Toñín, comenté con el pastor Félix que fuera el pastor Toñín el que nos compartiera hoy y aprovechando que es la primera reunión y considero que es un mensaje importante el que nos va a compartir para que podamos tener un comienzo correcto, un comienzo dentro de la dirección y el deseo de Dios. Entonces, vamos a dar inicio y le voy a pedir también a Pastor Félix que pueda orar para comenzar este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Cristo, porque tú tienes promesas y las estás cumpliendo, Señor. Señor, queremos aprender el sistema bíblico de cómo evangelizar, de cómo hacerlo. No lo sabemos, pero hoy, Señor, podemos que nuestra mente se abra y nuestros ojos espirituales están abiertos para de verdaderamente salvar el campo de nuestra región aquí en Xonacatlán, Señor, que empecemos en la iglesia a darnos cuenta, Señor, que tenemos un precioso llamado, Dios. Te damos gracias, Señor, porque no es nadie en que nos ha llamado, eres tú, Dios, el que haces todo, Señor, aún viendo nuestra condición, aún viendo, Señor, nuestros errores, tú quieres utilizarnos. Permítenos, Señor, que cuando salgamos al campo tengamos encuentros y podamos darles el Evangelio, que Jesús es el Cristo, podemos salvar a todas las naciones, Señor, a donde nos estemos, Señor. Te pido por la vida del pastor Toñín, Señor, que le des gracia y nosotros poder tomar gracia a través de tu palabra, Señor, por la vida del pastor Amílcar, para hacer un equipo aquí en Latinoamérica, Señor, y poder ser ese equipo que salve a las 237 naciones, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por los que están conectados, y aún por los que no pueden hoy conectarse. Señor, tú pon el horario, el momento, para que también sepan, Señor, que tú, Señor Jesús, estás llamando a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, que es nuestro Cristo. Amén. ¿Me oye bien? Sí, pastor. Sí, ok. Se ve bien la diapositiva también, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Sí, Em, pastor. Muy bien. Aunque, pues, yo sinceramente me he alegrado cuando he oído de Amílcar, ¿no? Pues sobre esta reunión y quiero dar las gracias por la invitación. Entonces, brevemente, pues Amílcar me ha puesto un poco al día de la situación en la pues en la que se está dando y por la que pues estáis pasando también como iglesia. Y dentro de lo que haya podido ser un poco de frustración en mi corazón, eh, o incluso hasta tristeza en algún momento, por lo que está pasando, por otro lado, enseguida Dios, pues no solo ha restaurado mi corazón, sino que veo que es el horario de la respuesta. Como iglesia, como iglesia remanentes, que además tenéis el nombre perfecto. Pues sois el remanente, sois los que habéis quedado de todos. Eh, Pienso que como iglesia estáis en el mejor horario. Esto que parece una crisis o que parece un problema, pienso que es el tiempo donde estáis bajo el mejor horario para restaurar lo que hay que restaurar y para comenzar de nuevo. A Dios les está dando la oportunidad de como iglesia, juntos, poniendo el corazón donde lo tienen que poner, pues puedan empezar de nuevo. Por eso yo pienso que este horario es una bendición no solo para ustedes, sino también para toda Latinoamérica. Entonces deseo que podamos, junto con la palabra,
ir recibiendo la guía. Aunque me gustaría tener un tiempo de donde pues, cualquier pregunta que podáis tener, cualquier comentario que me queráis hacer, pues que lo podamos hablar, pero sobre todo, como nosotros tenemos que ir siguiendo la palabra y tenemos que poner en el centro siempre la palabra de Dios, brevemente, eh, con un mensaje corto, quiero explicar este contenido que es tan importante para que podáis comenzar de nuevo con la dirección que realmente Dios desea, que es la dirección del evangelismo, para que a través de ustedes pues se esté levantando el atrio de sanidad, el atrio de evangelismo de los gentiles y el atrio también de las siguientes generaciones o de los niños. Pues deseo que a través de esta palabra pues podamos confirmar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en ustedes como iglesia y sobre todo que sea un nuevo comienzo para México, un nuevo comienzo para eh, esa región y sobre todo para su iglesia que ha de levantarse como Dios quiere. Yo pienso que Dios lo está haciendo de esta forma por esta razón. El versículo bíblico que he escogido está en Hechos 19, del 1 al 10, lo tenemos en pantalla. Pienso que simplemente leyendo ya este pasaje bíblico ya habrán recibido la respuesta. Aún así, yo voy a leerlo y deseo que sigan la lectura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. Amén. Tal cual está escrito, de verdad deseo que a través de ustedes y de la iglesia remanente, todos los que habitaban en esa región, judíos y griegos, todos pudieran llegar a oír la palabra del Señor Jesús. Pudieran oír que realmente Jesús es el Cristo. Eh, Podemos ver que Pablo encontró a unos discípulos que realmente no conocían el Evangelio y que después les testificaba de que Jesús era el Cristo. Pero de entre ellos, muchos endureciéndose, en otra versión dice, endureciéndose sus corazones, algunos no creyeron. Es más, llegaron hasta maldecir el camino delante de la multitud. Es más, no querían ir junto con Pablo, no estaban de acuerdo con Pablo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Pablo se separó de ellos. Podemos ver o pensar que esto es algo que los hombres hacen, pero de verdad yo pienso que todo lo que está ocurriendo no es a causa de los hombres, sino que es Dios mismo el que está permitiendo todas estas cosas. Dios está separando a los discípulos y Pablo junto con ellos, discutiendo en la escuela de uno llamado Tirano, se centró en trabajar con ellos. Así continuó 2 años, y el resultado de esto es que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En el día de ayer, el pastor Ryu nos dio un mensaje para la Universidad de Remanentes, para todos los estudiantes de la Universidad de Remanentes, y nos pidió que
hablándonos de las situaciones de las iglesias, hablando de que pues realmente las iglesias están cerrando y la gente en el campo está muriendo. Entonces, de forma especial a la Universidad de Remanentes y a todos los estudiantes, ¿qué nos ha pedido? Que recibamos la respuesta del equipo de Pablo. Hoy justo me escribís o nos reunimos pensando en que tenemos que empezar algo de nuevo. Nuevamente tenemos que empezar en la iglesia, en nuestro ministerio, en el campo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pablo, el pastor Rio nos ha dicho esta semana hacerlo igual que el equipo de Pablo. Ese era el título. ¿Qué significa hacerlo al igual que Pablo? Tenemos que ser las iglesias que, al igual que Pablo y su equipo, recibían la guía del Espíritu Santo perfectamente. Si yo soy la persona, me vuelvo la persona que recibe la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? Me encuentro con las personas que también son guiadas por el Espíritu Santo. Si tengo un estado espiritual en el que el Espíritu de Dios de verdad está obrando en mí y está guiando mi vida, el encuentro que Dios me da en el campo, el encuentro que Dios me da y los creyentes que vienen a mi iglesia, los creyentes con los que me encuentro, se vuelven las personas que reciben la guía del Espíritu Santo. Por eso pienso que es el mejor horario, porque ha llegado el horario de un punto de inflexión, un horario donde podemos comenzar nuevamente. Por eso, el comienzo del 100%. Para que la iglesia remanente reciba la respuesta del 300%, hay 3 áreas que ha de tener en cuenta. Primero, el comienzo. Ha de comenzar correctamente para llegar a una conclusión correcta. El comienzo ha de ser del 100%. Preparar el comienzo al 100%. ¿Cuál es este comienzo? Es lo que voy a explicar. No solo eso. Así que como comenzamos, habrá un contenido que hemos de tener. Es el contenido del 100%. Y después, el futuro del 100%. Pablo recibía la guía siempre. Cuando entraba a un campo para comenzar, en el comienzo recibía la guía perfecta de Dios. En Hechos 13 podemos ver del 1 al 4 cómo fueron enviados por el Espíritu Santo. No enviados por personas, no acorde a mi pensamiento, no acorde a lo que yo considero, no acorde ni siquiera a lo que yo quiero, sino siguiendo la palabra de Dios, viendo cómo el Espíritu Santo los guiaba, fueron guiados ¿a qué? Fueron guiados por el Espíritu Santo. En otro campo, en Macedonia, podemos ver cómo ellos querían predicar el Evangelio hacia Asia. Pero ¿qué ocurrió? Que el Espíritu mismo, no las personas. Podemos pensar que las personas le bloqueaban, o que hubo un problema que causó que no pudieran ir. No, el Espíritu mismo no se lo permitió. ¿Cómo puede ser esto posible? Para ir a predicar el Evangelio a Asia. No se estaban yendo de vacaciones, no estaban yendo para hacer otra cosa, querían ir para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Por qué? Dios tenía otro plan y se lo mostró a Pablo a través de una visión, haciéndole o mostrándole que un macedonio los llamaba para que vinieran a Europa a predicar el Evangelio. ¿Cómo comenzaba el evangelismo? ¿Cómo comenzaba Pablo en todos los campos, en su vida? Siempre buscando el lugar de oración. Esperaba, escuchando la palabra, hasta que Dios le hablaba y le abría la puerta el Espíritu Santo. En Hechos 19, el versículo que hemos leído hoy, podemos ver cómo Pablo llegaba a Éfeso y fue el Espíritu el que le dio el encuentro con los discípulos. En el versículo del 4 al 7, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pablo les preguntó previamente, ¿habéis recibido el Espíritu? Y ellos dijeron, no hemos oído que había Espíritu. Entonces les dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Así como Pablo recibía la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que aparecía?
la persona que Dios ha preparado. Si no tienes preparado este comienzo, será difícil. Será en tus fuerzas, será con tus limitaciones. Pero de verdad, como para Dios nada es imposible, aun teniendo las condiciones como la iglesia primitiva, si realmente nuestro comienzo es el de la guía del Espíritu Santo, si realmente hoy estamos aquí reunidos porque queremos recibir la guía del Espíritu Santo, al escuchar esta palabra, estoy seguro que será Dios con su Espíritu quien empezará a obrar en la iglesia, en el pastor, en el ambiente, en todos los lugares. Y al recibir la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que aparece? Aparece lo que Dios ha preparado. Te das cuenta que Dios ha preparado a la persona, al lugar, las instalaciones, el equipo, perfectamente. De verdad, el evangelismo no ha comenzado en México. El movimiento evangelismo no ha comenzado todavía. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Dios lo ha ido preparando. Lo está preparando. Todavía es la introducción. Dios está preparando el campo en México, al discípulo, el lugar, todo. ¿Para qué? Para que el movimiento de evangelismo bíblico comience correctamente. Hasta ahora solo es preparación, de momento. En mi persona también. Todavía me está preparando para realmente poder empezar a hacer aquello por lo que Dios nos ha llamado. Este es el comienzo que hemos de tener en nuestras vidas al 100%. Al ver este comienzo y cómo Dios me guía a este lugar, al encontrar la persona que Dios me ha guiado, ¿qué es eso? Un campo de oro. Totalmente un campo de oro. Si no tengo esto preparado, ¿qué nos ha dicho el pastor Río? No empieces. Ni siquiera lo recibáis en la Universidad Remanente como estudiante. ¿Por qué? Tenemos que comenzar con la guía del Espíritu Santo. Al ser guiado por el Espíritu Santo te das cuenta que Dios ha preparado a las personas el lugar y las instalaciones. Este es el evangelismo que hemos de empezar. Este es el evangelismo que ha de empezar en esa región para que realmente el preparado por Dios, el enfermo pueda venir y recibir sanidad, el que no conoce a Cristo pueda venir y recibir a Cristo, recibir la salvación y podamos levantar ese sistema para levantar a las siguientes generaciones que continúen este contenido, que continúen este evangelismo. Por eso, ¿qué es el segundo 100%? El contenido del 100%. Podemos ver cómo guiados por el Espíritu Santo en Hechos 13, lo que está en amarillo del 1 al 4, fueron comisionados y enviados por el Espíritu Santo. Más adelante, del 5 al 12, ¿qué ocurre? Podemos ver cómo Pablo tiene el contenido que es respuesta al campo. No solo eso, si vamos al siguiente viaje en Filipos, podemos ver cómo Pablo nuevamente tiene el mensaje que es respuesta al campo, donde hay una muchacha endemoniada. Más adelante, al carcelero también le puede dar la respuesta. Hoy, como hemos leído hoy en Hechos 19, del 8 en adelante hasta el 20, aunque hemos leído solo hasta el 10, nuevamente Pablo tiene ese contenido que es respuesta a los hermanos de Éfeso que estaban esperando el Evangelio, pero que no lo conocían, ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dios había preparado a Pablo con un contenido con el cual, independientemente de la persona con la que se encuentren, podían darle la respuesta. ¿Por qué? Porque conocían cuál era realmente el problema del hombre. Este es el evangelismo que tenemos que hacer. De verdad, tenemos que abrir nuestros ojos para entender que el problema del hombre no es la condición, no es la situación o circunstancia en la que vive, sino que eso es el resultado del estado espiritual que tiene, que su problema es un problema fundamental de base espiritual, que está separado de Dios bajo la condenación del pecado y bajo la autoridad de Satanás. ¿Cómo se soluciona eso? No se trata de cambiar tu actitud, no se trata de una educación, no se trata de poner reglas o impedimentos o limitaciones. No se trata de coger al malvado y encarcelarlo. Ese problema espiritual solo puede ser solucionado con una respuesta espiritual. Entonces, como al igual que Pablo, nosotros tenemos que ser capaces de abrir nuestros ojos para identificar que el problema del hombre es solo uno. Y de esta forma podremos compartir un contenido que es la muerte y resurrección de Jesucristo, el por qué vino Jesucristo, por qué tuvo que venir, morir y resucitar, por qué ha de ser Cristo en mí, de tal forma que es respuesta a la vida del hombre.
Hoy día la gente no quiere creer en Dios, no quiere creer en la iglesia, no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo ha recibido heridas, porque no hay vida en la iglesia, no hay mensaje de vida, sino que hay, ¿qué? Castigo, hay muerte, no hay evangelio. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos y ser capaces de ver qué mensaje de compartir en este tiempo. Al yo encontrarme con una persona, ¿qué mensaje he de compartir en este momento que pueda hacer cambiar el estado espiritual de este hermano? Amílcar está aquí conmigo. Yo durante este tiempo que voy a estar con Amílcar, ¿cómo estoy orando? ¿Qué es lo que estoy haciendo con él? De verdad, hay pocas cosas que yo pueda hacer, pero en oración, delante de Dios, Dios, ¿cuál es el mensaje que he de compartir ahora en este horario a la vida de Amílcar? ¿Cuál es el mensaje que Amílcar necesita ahora mismo para cambiar su estado espiritual? Ese es el tipo de iglesia y el tipo de evangelista, el tipo de obrero que Dios está buscando y el obrero que Dios usa. No es otro. ¿A qué obrero Dios usa? A aquel que conoce cuál es el problema de este mundo. La ciencia evoluciona, todo evoluciona, pero solo Cristo es la respuesta al hombre, porque el problema del hombre es espiritual. Pablo tenía este contenido. Por eso en cada uno de los campos que conocía que el problema del hombre era el problema de Nefilim. En Hechos 13, 16, 19, ¿cuál era el problema de los hombres que estaban ahí? El problema de Satanás en la vida del hombre. El problema de la oscuridad. Por eso confesó, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te vayas a la muchacha endemoniada y los espíritus inmundos eran expulsados. Hemos de tener este comienzo y este contenido. Era un solo problema, un problema espiritual. Pablo conocía esto, que era el problema que había en la vida del hombre. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos y ver que las 5.000 tribus están atrapadas aquí, que las 237 naciones están atrapadas bajo esa obra del Nefilim. Entonces, si sabemos comenzar y el contenido, ¿qué es lo que tenemos que preparar o dejar preparado para el futuro? Si de verdad este es nuestro comienzo y el contenido, ¿qué es lo que hace Dios? Mirando al futuro, mirando de aquí a 10 años, a 100 años, a 300 años, Dios reúne al discípulo, reúne al evangelista, reúne al obrero de Romanos 16. Dios reunió a este tipo de personas que eran colaboradores, hospedadores del evangelista, protectores del evangelista. En otras palabras, ese equipo de Pablo incondicional con el que juntos hacían la evangelización del mundo. Yo pienso que esa es la reunión de hoy de la iglesia de remanentes. El pastor Félix junto con los obreros que hoy estáis aquí reunidos, junto con el pastor Amílcar, con Luis Milmo, conmigo. Ese equipo, ¿para qué? Para hacer este movimiento de evangelismo bíblico. Pablo preparó el futuro de esta forma para que este evangelismo continuara incluso después de él. Y fue a través de los discípulos que Jesús dejó que después de 300 años el evangelio llegó hasta Roma. Por eso Pablo encontraba al discípulo, lo reunía aparte y lo entrenaba. ¿Dónde? En las sinagogas. Tanto en Hechos, en cada uno de los campos. Allí entraba a las sinagogas para no perder este contenido, lo compartía. Por eso no tenemos que hacer otra cosa, no se trata de hacer algo grandioso, solo empieza a hacer cada semana, día a día, lo que Dios ha preparado. Mirando uno a una persona, a las personas que Dios pone en mi camino, a las personas que Dios pone en mi iglesia. Empieza por ahí. ¿Qué estado espiritual tienen? ¿Cómo he de cambiar su estado espiritual? Si disfrutas de esto, ¿qué conclusión te viene? ¿Qué conclusión viene a tu vida? Te viene la respuesta de una iglesia donde puede venir de verdad cualquier tipo de persona porque vienen a la vida. Te viene la respuesta de levantarte como una iglesia donde puede venir la muchacha endemoniada. ¿O dónde ha de ir? ¿Al templo budista? Que se rape la cabeza y se ponga a meditar. ¿Dónde ha de ir la muchacha endemoniada?
¿Dónde ha de ir la mujer samaritana que tenía 5 esposos? ¿Dónde ha de ir la mujer adúltera que la querían apedrear? ¿Tendrá que ir a la iglesia católica? ¿Tendrá que ir a los testigos de Jehová? ¿Tendrá que ir a dónde? ¿A un centro de rehabilitación mundano? ¿O dónde tendrá que ir? El ciego que fue expulsado porque Jesús lo sanó en el día del sábado, ¿dónde tendrá que ir? Los judíos los expulsaron. ¿Dónde tienen que ir entonces para ser sanados? ¿A un templo budista? ¿Tienen que cambiarse de religión? ¿Qué tienen que hacer? Los bendigo para que sean esa iglesia que pueda aceptar a todos para darles la vida. No es aceptar todas las cosas, sino ser capaces de aceptar a la persona que viene en el estado en el que viene para darle una respuesta. Eso es el evangelio, salvar. Lo que no es evangelio, mata, condena, castiga. El evangelio salva. Por eso los judíos que querían apedrear a esa mujer adúltera no tenían el interés en ayudar a la mujer adúltera. Su objetivo no era ayudar a la mujer adúltera, sino tentar a Jesús. Pues por eso la pusieron en el medio, diciendo, esta mujer adulterado, acorde a la ley, como dice Éxodo 22:22, ha de ser apedreada. La apedreamos. No estaban preocupados por la vida de la adúltera. Su interés no era que la adúltera dejara de adultar o viviera una vida correcta, no, venían a tentar. Tenían otro interés. No era el evangelio, no era ayudar a esa persona. Querían tentar a Jesús. Acorde a la ley, Jesús debía decir que tenía que ser apedreada. Pero si Jesús dice que la apedreen, parece que es muy incongruente. Jesús que vino a morir por su pueblo, a salvarlo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si ella de ser apedreada, todos deberíais ser apedreados, por cuanto todos tenéis pecados y estáis separados de la gloria de Dios. O alguno puede ser salvo por sí mismo. Es por gracia. Por eso os bendigo, para que en este nuevo comienzo podáis comenzar de nuevo. Hacerlo igual que lo hizo Jesús. Después de Jesús, ¿cómo lo continuó Pedro? Después de Pedro, centrado en la iglesia de Antioquía, ¿cómo lo continuó Pablo? ¿Esto qué fue? Vosotros, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo aquello que yo os he enseñado. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Después de llamar a sus discípulos y estar 3 años y 6 meses juntos con ellos, Jesús dejó preparado a unos discípulos que podían hacer lo que él mismo hizo con ellos, lo que él mismo hizo en sus vidas. Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero no estaba preparado, todavía se confundía. Pero durante 3 años Jesús obró en sus vidas a través de las señales, a través de los milagros, les mostró que realmente él era el Cristo y obró en sus vidas cambiándoles su estado espiritual, cambiándoles su forma de entender qué es realmente bendición, qué es realmente la vida de fe, cómo tienen que orar, qué es el Evangelio en otras palabras. Y ahí, después de consumarlo todo y acabar la obra, ahora vosotros hacerlo como yo lo he hecho. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pedro, que recibió ese llamado centrado en la iglesia del aposento alto de Marcos, ¿qué hizo? Pedro y 120 discípulos, los 12, 11, luego se vuelven 12 apóstoles, más los 70 discípulos, más las mujeres y los creyentes, los discípulos que Jesús dejó, 120 que se reunieron en el aposento alto de Marcos. Esos 120 discípulos que conocían el contenido, que podían comenzar correctamente con el 100% y tenían el contenido del 100%, esos 120, vosotros, id. ¿Dónde fueron? En el aposento alto de Marcos, que se reunieron. Hacer discípulos, ahí Dios obró y les trajo el encuentro, como habla Hechos 2, del 1 al 11, donde discípulos de diferentes 15 naciones vinieron. Estos fueron los que esparcieron el evangelio por todo el mundo y en Hechos 2:42 se levantaron 3.000 discípulos.
Más adelante, con el obrero Ananías, que estaba preparado con el Evangelio y orando con su tiempo de oración, disfrutando este Evangelio, Dios preparó para la autorreproducción, para que continuara el movimiento, ¿el qué? El encuentro con Pablo. ¿Lo hizo Ananías? ¿Lo encontró Ananías? No, Dios lo hizo. Ananías transmitió este mensaje a Pablo, que se volvió un gran evangelista a través del cual Dios empezó a obrar en su vida. Y fue desde ese momento que empezó Dios a obrar a través de Pablo para la continuidad. ¿Cómo lo hizo? Pablo y su equipo, que tenían esta conclusión en el Evangelio, fueron ir, ¿dónde? A Filipos. ¿Con quién se encontraron allí? Con el discípulo, Lidia. A través de Lidia y ese encuentro se levantó el sistema bautizándoles para que la familia de Lidia, la muchacha endemoniada, el carcelero y toda su familia pudieran venir al Evangelio, bautizándoles. Y eso se volvió la iglesia de Filipenses, la autorreproducción. Este es el evangelismo bíblico que el libro de los Hechos nos muestra y que hoy día ha de levantarse a través de nosotros. Por lo que la iglesia remanente, el pastor Félix, el pastor Amílcar, todos los discípulos que estáis aquí, vosotros id en el lugar donde estáis, en vuestros puestos de trabajo, en el lugar donde estáis. Si estáis con este estado espiritual donde disfrutáis de Cristo, ¿qué vais a ver? El encuentro que Dios ha preparado. Si me vuelvo la persona que recibe la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? Dios me da ese encuentro con la persona que Él ha preparado, con la persona que recibe también la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es el evangelismo? No es otra cosa. Aquel que tiene la vida es el encuentro que Dios pone en el campo con aquel que ha de recibir la vida. Hay personas preparadas para salvación esperando a recibir la vida. ¿A quién a quién he de enviar esta persona? Es lo que está mirando Dios. Por eso, si os levantáis como la iglesia que habla el evangelio, que salva a las personas, que puede compartir el evangelio concreto, que es respuesta a la persona en este momento, al igual que Pablo, ese contenido del 100%, Dios permite ese encuentro. Y eso es el evangelismo. Ese es el movimiento que ha de levantarse en sus vidas. Las iglesias están cerrando. La gente está muriendo en el campo. Y las iglesias que están abiertas solo están llamando al creyente, sentándole en una silla y educándolo. Están compartiendo simplemente teología, que sin vida no salva. Por eso, comenzar de nuevo. ¿Cómo? Como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Pedro. Comenzar ese evangelismo bíblico para la continuidad. Para mí, ¿yo dónde he encontrado ese sistema? En la Universidad de Remanentes. Yo desde la Universidad de Remanentes, ¿qué voy a hacer? Este evangelismo. Allá donde vaya, donde Dios me envíe, ir, encontrar al discípulo y establecer al discípulo hasta el punto que por sí mismo pueda hacer aquello que yo haría si yo estuviera ahí. En otras palabras, pueda realmente autorreproducirse, que es lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. A través del encuentro con los discípulos, así como Dios me da el encuentro con los discípulos, ayudarles de tal forma que puedan cambiar su estado espiritual y levantarse para hacer aquello que Jesucristo haría, que Pablo, Pedro o yo mismo haríamos en ese lugar. En otras palabras, que os levantéis como iglesia, como discípulos, que son respuesta al campo, que os levantéis como la iglesia que el campo necesita. Entonces no os tendréis que preocupar de nada. Yo eso lo voy a hacer en el lugar donde esté, con la universidad, con ustedes. En el lugar donde esté, si es Estados Unidos o Corea del Sur, también ahí con los creyentes dentro de la iglesia. Y hacia afuera, pues este ministerio, eso es el local y el para que va a ir a la vez. Por eso, en este nuevo comienzo, yo pienso que Dios quiere que restauréis esto, que sea el horario donde determinéis, donde realmente, si esto es el Evangelio, podéis ir con todo. Dios quiere eso, que pongáis realmente vuestro corazón y podéis ir con todo. A Dios no le gusta que esto está bien y esto está bien. No, yo aquí y allí a la vez. Por eso Dios lo para. Yo he estado orando nada más por el pastor Félix, por Willy, que tengo más confianza, más cercanía, por la iglesia en general, pero a los que conozco más porque he estado más tiempo con ellos,
pues continuamente, cuando cierro mis ojos y oro, aparecéis en mi cabeza. Y estaba esperando el horario. Si de verdad Dios hay un plan en este encuentro, yo sabía que algo así iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con sus vidas. Porque Dios quiere usarles en cierta manera. Por eso les bendigo para que esta palabra se cumpla en ustedes y puedan determinar de nuevo, puedan comenzar de nuevo, con un nuevo corazón. Por eso he establecido la escuela de evangelismo, porque con la universidad en sí no es suficiente, porque no se trata simplemente de escuchar un contenido o recibir una formación. Se complementa, pero hace falta un entrenamiento de discípulos, un cambio en tu estado espiritual. Y para ayudar de forma más real o más cercana, pues por eso he levantado la escuela de evangelismo también. Como iglesia, me alegra mucho que podáis comenzar de nuevo y que hoy, reunidos en oración y delante de Dios, pues queráis comenzar con la palabra. Yo, desde mi posición, cualquier cosa que os pueda ayudar, cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, contar conmigo, voy a estar aquí. Cada vez que me requiráis, pues podéis convocarme de alguna forma y yo intentaré sacar tiempo siempre para estar compartiendo con vosotros o dar alguna dirección siempre que necesitéis. Estoy seguro que será el comienzo correcto que Dios realmente desea y lo que Dios está levantando para salvar eh, México y Latinoamérica. Entonces, os bendigo para que esta palabra se cumpla en ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este Evangelio, que no solo ha cambiado nuestras vidas, sino que también cambia la vida de los demás. Gracias no solo porque nos has dado la salvación, sino porque también nos has llamado como los discípulos en esta época para continuar este movimiento de evangelismo bíblico. Que esta obra, Señor, se levante también en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, pues me gustaría que si pues hay algo que queráis comentarme, eh, pues que libremente, si hay alguna pregunta sobre algo, pues que pueda conversar con vosotros, sin hacerlo muy largo, pero lo que el pastor Félix considere, o los demás hermanos, pues que tomen ese tiempo. Pues bueno, no sé si Amílcar quieres liderarlo tú, yo cierro aquí abres tu micro. Ok, hermanos, eh, como lo decía el pastor Toñín, si alguien quiere preguntarle o, o comentar algo respecto de lo que el pastor compartió hoy, puede hacerlo con toda libertad, pueden abrir su micrófono con toda Ah, libertad. No sé si alguien entonces desea empiezo. comentar algo Entonces, o compartir ¿se me algo. escuchan, hermano? ¿Me escuchas? No sé si se me escucha, Amilcar. No sé, Eh, no sé si me escuchas, no sé pero si estás hablando, porque aparece tu micrófono, pero no te escuchamos. Yo creo que hay un problema con tu micrófono, pero no sé si alguien más. Willy, no sé si quieres compartir algo. Yo sé que lo he explicado muy bien, igual no hay dudas, pero No, sí, claro. cualquier cosa, no hace falta, o sea, no es obligatorio, sino pues un saludo también está bien, o sea, Sí, cualquier claro. cosa. Sí, pues doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí y de verdad que este tiempo y que esta reunión sea el verdadero comienzo para nuestra iglesia. Es lo que puedo. Amén. Muchas gracias. Eh, Teniendo la dirección del mensaje, ahora es cómo vamos a empezar a poner esto en práctica, cómo podemos realmente
pues juntos en oración, caminar y realmente ir tomando las decisiones eh, necesarias e importantes y poniendo pues, realmente esta dirección en nuestras vidas y en la iglesia. Pues eso es un poco la pregunta que os tenéis que hacer. Para mí, la forma en la que yo he encontrado para ayudar a los discípulos, pues es el contenido de la Universidad de Remanentes. Por eso estamos haciendo esto, no es por otra cosa. Pienso que la universidad, pues es la que hace esa función de poder ayudar a las iglesias y a los hermanos a que renueven el contenido que tengan que renovar y sobre todo, pues que podamos hacer pues lo que he hablado en el día de hoy, ¿no? Que aparece en la Biblia. Muy bien. Sí, amén, pastor. Yo quiero decir algo muy importante que Dios a través de este mensaje me puede hacer dar cuenta que no llevamos prisa de levantarnos como discípulos. Lo que da a entender el pastor Toñino, bueno, a través de la escritura es que él, Dios está preparando el campo, porque a veces queremos evangelizar y no tenemos el contenido. Y necesitamos este contenido. Necesitamos el sistema bíblico que hizo el equipo de Pablo. O sea, cómo Pablo apartaba a los discípulos. No era que estuviera malo, que aquellos maldecían. Es como lo que nos acaba de pasar hoy. Determinamos una cosa de un problema y eso es una gran bendición. Y gracias por la vida del pastor Toñín. Y gracias por la vida, bueno, del Señor a través de la vida del pastor Toñín. Gracias, pastor. He estado orando unos días y puede que en estos momentos en nuestro corazón pues haya decepción hacia algunos otros hermanos o hacia pues o la iglesia o otras personas. Puede que haya dolor, puede que haya muchas cosas, pero de verdad que si todo esto nos lleva a poder comenzar de nuevo, se darán cuenta de que no es malo, sino que será algo que es necesario para nuestras vidas. Entonces, aunque ahora mismo no lo veamos, eh, yo sé que Dios está obrando y está preparándolo todo, igual que ha preparado al discípulo en el campo. Entonces, con un corazón de fortalecernos más en el Evangelio, eh, continuamos hacia adelante. Si las personas han salido porque hayan salido por otros motivos o los que sea, pues también entendamos que es algo que Dios ha permitido. Pero sobre todo nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y Dios puede traer de vuelta a personas si es necesario. Si no, pues continuamos nosotros. Y si son personas que Dios no pone en nuestro camino, pues no vamos a ser nosotros quien para considerar que eso no está bien o que no está mal, sino que realmente creamos en Dios, de verdad, hermanos, creamos que es Dios el que está obrando y llevándolo todo. Amén. Mm. Pastor, yo quiero hablar de antemano, pues muchas gracias porque hemos puesto el corazón para tener esta reunión. Gracias a Dios por que nos ha dado palabra a través de usted, Pastor Toñín. La verdad es que es muy hermoso poder volver a escuchar la palabra de Dios día con día y creo que algo que decía el Pastor Félix, hoy experimentamos un campo y ese campo de verdad nos ha dado mucha gracia. Entonces agradecemos por la vida de cada uno de ustedes, pastores, y que sigamos con esto, que sea solamente para la obra y el reino del Señor poder seguir adelante. Y hermanos, muchas gracias a todos aquí que estamos conectados, porque de verdad hoy podemos ver el campo de una manera diferente y yo agradezco a Dios porque se han levantado los varones, se han levantado la mano los varones de esta iglesia para poder seguir el ejemplo de Pablo. Muchas gracias, Pastor Toñín. Amén. Pastor, bueno, ahorita con lo que acaba de compartir usted y pensando en este mensaje, pienso que será correcto comenzar a llevar a la práctica este mensaje dentro de la iglesia, de los que quedaron, empezar a hacer fórum dentro de la iglesia con este mensaje, con el contenido entre los hermanos y empezar a ver cómo se nos abren los ojos espirituales. Sería correcto.
Amén. Pienso que más que correcto es lo que tenéis que hacer. Al fin y al cabo, sin darnos cuenta, pues podemos ser movidos por nuestros pensamientos, por nuestras situaciones. Y lo bueno de la comunidad o de estar juntos como hermanos es que al hablar unos con otros, al compartir, al estar en ese compartimiento del pan, el partimiento del pan, es que el fórum verdadero toma lugar y puedo ver el plan de Dios y lo que he de poner en mi vida. Entonces estoy seguro que centrados de ahora en adelante en la dirección que el pastor Félix ponga también, no será casualidad que Dios haya permitido que todo esto lleve a que Amílcar pues esté con ustedes. Entonces, yo creo que eso que parece que se ha ido provocando de alguna forma o incluso por hombres, eh, no es así, sino que mucho más allá, con un plan muchísimo más grande, Dios ha permitido que Amílcar acabe en el lugar que está porque Dios le quería ahí y de otra forma no hubiese llegado ahí nunca. Y eso es por el encuentro con los discípulos. Así que yo creo que Dios está formando ese encuentro con los discípulos y está formando ese equipo, al igual que se lo formó a Pablo, para que comencéis correctamente. Y yo creo que los que estáis aquí, pues es lo que tenéis en el corazón. Entonces, juntos y con todo, pues podéis ir dando los pasos correctos. Entonces, estoy seguro que Dios, en esta época, aun con nuestras carencias, pues nuestro Dios levanta a los pastores por el bien y el beneficio del Evangelio. Entonces estoy seguro que a través del pastor Félix y lo que esté aportando también a Milcar en este horario tan importante, pues toda la iglesia se levantará para mirar a Cristo y empezar a hacer el movimiento de evangelismo bíblico. Hay muchas respuestas que tenemos que recibir de ahora en adelante como iglesia. Es un comienzo. Tardará un tiempo, pero estando haciendo lo correcto, os vuelvo a repetir, es la mejor oportunidad que ahora mismo tenéis. Estáis en un buen horario, en el mejor horario de la iglesia, porque es el horario de realmente decir, pues vamos a ver qué es realmente lo importante y hacer solo lo importante. Y levantar esa iglesia que es protagonista del movimiento de evangelismo bíblico, que salva el campo, esa iglesia donde cualquier persona con problemas puede venir a recibir la sanidad, porque eso lo hace el evangelio. Entonces, que seáis felices en el evangelio, de verdad. Pastor, quiero preguntarle otra cosa yo. Yo creo que los demás no van a preguntar, pero yo sí. Eh, tuve un encuentro a través de unos hermanos que ya conozco que son bautistas y, y el día sábado me citaron porque este matrimonio se droga, tanto la mamá, bueno, la esposa y como el esposo. Pero este hermano, hay una iglesia que, bueno, que tiene 22 matrimonios que están así, en adicción. O sea, están levantado como un tipo que se llama célula aquí en México, pero dice que él ya no puede. Dice, yo ya no puedo porque ya, o sea, no les da, lógico, les da palabra, pero no les da el centro. Entonces, hoy tuvimos desde luego fueron ayer al culto, todos ellos, todos, no todos los matrimonios, pero me dijo el hermano, yo quiero ser parte de su congregación, pero quiero que me enseñe porque yo fui adicto, ya salí de eso, pero ahora quiero yo aprender para que los matrimonios que yo tengo, que casi todos toman un montón de cosas, pero dice, yo veo que yo no puedo, usted puede guiar sobre eso, entonces hoy ya platicamos, bueno, hoy ya tuve el primer reunión con el primer matrimonio, de hecho me acompañó Marwin, aquí en mi casa estuvimos, les di el camino de salvación, pero yo quisiera que usted me dijera cuál es el paso a seguir sobre la persona que tiene los 22 matrimonios así. Pues es un campo muy importante el que esta persona tiene abierto. Sobre todo el campo de la adicción, pues es un campo donde puedes ver muy bien los 6 estados del no creyente, porque es muy visible el problema del hombre, ¿no?
Eh, lo he dicho hace unos mensajes atrás, no me acuerdo exactamente en qué mensaje lo dije, pero si aquel que está haciendo ministerio con adictos toma como objetivo que dejen de drogarse, va a fracasar. Si yo soy una persona que estoy haciendo ministerio para la rehabilitación de la adicción, pero mi objetivo es que esta persona deje de drogarse o deje de tomar alcohol, de verdad que voy a fracasar. Hemos de cambiar ese enfoque porque no ha de ser nuestro objetivo que dejen de drogarse. Eso es una lucha que es difícil porque está grabado eso en su cerebro ya, sino que nuestro objetivo es cambiarle el estado espiritual hasta el punto que no necesite la droga. ¿Qué quiere decir esto? No todo el mundo cae en droga. Yo me acuerdo cuando yo era joven, eh, todavía soy joven, pero cuando era más joven, adolescente, eh, eh, a mí me ofrecieron droga y yo dije que no, pero tenía amigos o conocidos, compañeros del fútbol que dijeron que sí. Entonces, a todos nos ofrecieron droga, pero hay personas que dicen que no y hay personas que dicen que sí. ¿Por qué? Antes de la droga ya hay un estado emocional, mental, que una persona tiene que le lleva a decir sí a la droga. Eso parece que viene de ellos, pero no viene de ellos, viene de un trasfondo a través del cual heridas que han crecido, una situación familiar que les lleva a tener ese estado que quieren buscar una escapatoria y en muchas opciones escogen la droga. Parece que es un problema que está en ellos, pero ni siquiera empieza en ellos, viene de mucho más atrás, es un problema espiritual. Por lo que si enfocas el ministerio no a que dejen de drogarse, a que no te drogues, no te drogues, sino que antes que eso, a realmente empezar a cambiar su estado espiritual, vas a ver que cuando su estado espiritual cambia, ¿qué es lo que ocurre en sus vidas? Llegan a un estado donde no quieren drogarse. Y Dios va obrando en sus vidas, va cambiando sus vidas. Así como se van llenando de ese hombre nuevo en Cristo, después de ese nacimiento que Nicodemo no entendió, pero que es el nuevo nacimiento que ha de ocurrir en nosotros, así como el hombre nuevo va creciendo en mí, mi hombre viejo va disminuyendo. Y esa es la obra que tenemos que hacer con los adictos. Yo por eso cuando usted me habló, me di cuenta que usted conoce muy bien el campo. ¿Por qué? Porque conocemos el problema de los adictos, conocemos el problema espiritual que hay en el hombre. Y el adicto no se quiere drogar y está drogándose. Sabe que eso le destruye, lo va a matar y sigue drogándose. No solo eso, sabe que está destruyendo a su familia y está haciendo sufrir a sus seres queridos, madres o hermanos, y sigue drogándose. Es un problema que le supera a él mismo. Y sobre todo, el problema espiritual no es solucionado porque le digas que deje de hacerlo. Es que no se trata de cambiar la actitud, sino cambiar tu estado espiritual que te lleva a cambiar una actitud. Por eso, ¿qué es lo importante? Lo que he dicho hoy en el mensaje. ¿Cómo hago esto? ¿Le enseño Romanos? ¿Le enseño Mateo? ¿Le enseño cómo hago esto? No se trata de eso, sino de ser capaz de a través de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo estás hablando Romanos, estás hablando el libro de los Hechos, estás hablando Juan o Mateo, pero a través de la palabra de Dios tengo que ser capaz de ver qué mensaje esta persona necesita en este momento, qué mensaje de compartir a esta persona ahora que cambia su estado espiritual. Si no veo esto, estaré compartiendo una religión, estaré compartiendo conocimiento, estaré compartiendo algo que no es incorrecto, es la palabra de Dios, pero que igual esa palabra no es respuesta. Por eso lo que yo digo, cuando me encuentro con una persona, si le digo, Jesús te ama, Dios es amor y Jesús te ama. ¿Es mentira? No, es verdad. Y así lo dice la palabra, pero esas palabras no son respuesta para la persona que me está escuchando. No le dicen nada, aunque para nosotros signifique mucho porque has experimentado ese amor. Pero para ellos no es nada. Están vacías. Por eso yo no les digo, cree en Jesús.
Creer en Jesús es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Es la respuesta, que crean en Jesús. Pero yo no les digo creen en Jesús, sino que les explico por qué tienen que creer en Jesús. Entonces entienden por qué de hacer la vida de fe, por qué de creer en Jesucristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Entonces, ese es el mensaje que ha de ser restaurado en nuestras vidas, en nuestras iglesias, pero que desgraciadamente en esta época las iglesias del habla hispana, también las del mundo, pero el habla hispana, que es nuestro campo, sin irnos muy lejos, en todos los países de Latinoamérica y España, pues es un mensaje que se ha perdido, que no se predica. Prefieren hablar de que Dios es bueno, que Dios te va a bendecir, de una prosperidad. ¿Qué ocurre? Que la gente viene a la iglesia, o el creyente viene a la iglesia, a ver si Dios obra el milagrito y cambia mi vida. Venga, vamos al culto, a ver si recibo gracia, o a ver si Dios obra y cambia a mi esposo, o cambia a mi esposa, o restaura mi economía, que estoy muy mal últimamente. Venga, vamos a la iglesia, a ver si Dios me sana de la enfermedad. Y ese es el tipo de vida que hoy día hace el creyente. Por eso van al culto, por eso oran, por eso ofrendan, por eso devocionan. A ver si Dios bendice a mis hijos. Yo voy a esforzarme en intentar agradar a Dios. Están haciendo una vida de fe para ellos mismos, no para Dios. Y eso ocurre pues porque han perdido el enfoque del Evangelio. Entonces, ¿qué tipo de iglesia necesita México ahora? De verdad, se tienen que levantar como esos evangelistas que pueden compartir una respuesta real, porque la es, porque la respuesta es esa, Cristo, pero que puedan entender por qué es respuesta a sus vidas y de esta forma que puedan ver cómo Dios obra en sus vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso yo creo que en este último año, pues Dios ha permitido todo lo que está permitiendo. Yo al principio también pues me decepcioné, me vine abajo, pero de verdad ha pasado el tiempo y yo veo, no es algo que están haciendo los hombres, es algo que Dios está haciendo, porque era necesario en México, porque con lo que teníamos no podremos salvar a México. Entonces era necesario que en sus vidas, en sus iglesias, se levante esto que se está levantando para que puedan comenzar correctamente. Y Dios que está formando a ese equipo en Querétaro, en Toluca, estáis conmigo y más discípulos que se van a ir uniendo, que se están uniendo en El Salvador, en Venezuela, en Panamá, se están uniendo. Pues juntos y cada uno pues recibiendo la respuesta en su iglesia, en su lugar. Es lo que hemos de hacer. Hasta que yo he podido ver esto que estoy diciendo, yo he tardado muchos años, pastor. Dios lo puede hacer más rápido. En mi vida ha obrado muy lento. Me ha tenido que llevar hasta Corea. Me ha tenido que hacer aprender coreano y estar allí 16 años para hoy poder decir estas palabras y darme cuenta de eso que antes pues no me daba cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si es necesario, Dios hasta utiliza nuestros problemas espirituales para que podamos llegar a entenderlo. Si es necesario, Dios permite los problemas espirituales, utiliza tu problema espiritual para que llegues a darte cuenta de que por qué ha de ser Cristo. Si es que esa es la clave. ¿Por qué ha de ser Cristo en mí? No sé si le he respondido, pero aunque sea un poco larga, a lo Amén, mejor no ha pastor. sido tan concreto, Está pero bien, es así. no, está bien, pastor. Hay que Pues ayudar a yo ese creo que matrimonio a que pueda ver cuál es el problema del hombre, que no es la droga. Antes de la droga, empieza antes. Adán pensaba que su problema era que estaba desnudo, que tenía miedo, por eso se escondía, por eso se hizo un delantal, pero no estaba viendo cuál era su problema. ¿Cuál era su problema? Que había pecado. Ya no el pecado en sí, sino que el pecado trajo muerte a su vida, quedó separado de Dios y bajo la obra de Satanás. Ese era su problema, no que estaba desnudo. Antes también lo estaba, antes del pecado.
Entonces, como no entienden cuál es el problema del hombre, solo queda el juzgar, solo queda el hablar de si lo haces bien o lo haces mal, que no han entendido el problema espiritual. El hombre no es pecador porque ha pecado, sino que peca porque es pecador. Eso no lo entiende. Usted no es pecador porque ha pecado, sino que ha pecado porque es pecador. Ese problema que está en ti, pero no empieza en ti. No viene porque una persona te hizo esto. Eso no ocurrió en ti porque ocurrió por un acontecimiento o porque una persona hizo tal y te ha afectado de esta forma. No es por culpa de otra persona. Ese problema no es por culpa de otra persona, está en ti. Y ni siquiera viene de ti, sino que has nacido con él. Es un problema fundamental que está en la vida del hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso es por gracia. Por eso ha de ser Cristo, verdadero rey que vino a deshacer esa obra de Satanás en mi vida, a morir por todos mis pecados porque vivía bajo la condenación, bajo la ley del pecado y de la vida, y para ser camino, para disfrutar de ese momento con Dios. Por eso ha de ser Cristo. Muy bien. ¿Algo más? Hermanos, ¿alguien quiere decir algo? Ya para dejar descansar al pastor Toñín también. Que de todas formas, pues con la relación que tenemos, eh, está todo dicho. Estaré aquí orando por ustedes, estaremos en comunicación, seguiré escuchando las noticias de qué es lo que Dios está haciendo con la iglesia remanente y, y continuamos juntos en el camino que Dios nos está poniendo. Así que continuamente a través de Amílcar, Pastor Félix, los demás discípulos, pues que estamos en comunicación y para cualquier cosa, pues que pueda servir y ayudar, pues que por aquí estaré, si Dios lo quiere así y nos bendice de esa forma. Así que mucho ánimo y que comiencen de nuevo como lo están haciendo. Sí, amén, pastor. Amén, pastor. Gracias. Amén. Pues, Pastor, ¿quieres acabar con una oración, Pastor Félix? Sí, pastor. Orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos llamado a hacer tu deseo. Gracias porque como primer mensaje nos ha abierto los ojos, Señor. No necesitamos rechazar a la persona, juzgarla, condenarla, Señor. Lo que necesitamos es darle el mensaje claro que tiene un problema espiritual que se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo y el hombre está caído. Permite, Señor, que en cada campo que pisemos podemos establecer el pacto de Monte Calvario, el pacto de Monte Olivar y el pacto de Aposento Alto de Marcos. Que cada vida, Señor, pueda ser transformada para salvar otra vida. Señor, gracias porque nos estás levantando, nos estás llamando de verdad, Señor, de una condición que ni siquiera nos lo merecíamos ser discípulos, pero a ti te plació. Gracias por la vida del pastor Toñín, del pastor Amílcar y cada de los discípulos que están aquí, que están aprendiendo. No lo sabemos hacer, somos claros, tenemos errores, muchos errores. No sabemos compartir, Señor, en el campo. No lo sabemos, pero a medida que tú nos des tu palabra, vamos a ir formándonos como discípulos, como le hiciste a Pedro y a Juan, Señor. Los hiciste pescadores de hombres. Una promesa clara y yo sé que para eso nos quieres levantar como una iglesia que quedó, una iglesia de remanente que era poco, pero que esa iglesia se levanta con poder, con autoridad, para quebrantar toda obra de oscuridad y las tinieblas en cada campo. Señor, bendice a cada persona que hoy está aquí y gracias, Señor Jesús, oramos por el campo donde está el pastor Toñín, donde está el pastor Amílcar, Señor, donde están todos los pastores que están escuchando, que tengan encuentro con discípulos, donde quiera que estén y puedan dar el mensaje que Jesús es el Cristo. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Cristo.
Amén. 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 Dios los bendiga. Gracias, Bendiciones. pastor. Saludos Nos a vemos el todos. próximo, Dios les nos Saludos. bendiga. vemos, Saludos, hermano. Saludos, Saludos, pastor. mi nos bro vemos el próximo Milmo. lunes, pastor Saludos Toñín. a cada uno Gracias, de ustedes, hermanos hermanos. de Shana. Qué gusto verlos. Cuídense mucho. Bye. Saludos, pastor mismo.